eso, con esta marinera tan maravillosa, ya nos pone de buen ánimo. Voy a conversar con dos candidatos dentro de 12, hay 14 candidatos, con dos candidatos para la región de La Libertad. Bienvenido Ismael Iglesias León y José Humberto Murguía Sanier. Vamos a conversar un poco sobre la situación, en fin, que existe y qué es lo que de alguna manera van ustedes a impulsar en el caso de salir elegidos. Trujillo, como sabemos, La Libertad en general supera el 1.800.000 pobladores con una gran producción industrial a través del este proyecto milagroso, maravilloso de Chavimochic. Minería en el Ande, en zonas como Santiago de Chuco, sin embargo tiene carencias muchas, especialmente al albergar los 3 distritos más pobres del Perú en la provincia de Bolívar. Entre las muchas tradiciones está naturalmente el que también es cuna de grandes y celebérrimas figuras de la historia y de la literatura y de la poesía y de la academia. Sin embargo, pues como vemos también por las encuestas, hay un grado todavía de desaliento en la población, encuentran que hay muchas dificultades y fallas. Hay un 38% en una última encuesta de UPAO, el 38% considera que hay falta de seguridad ciudadana, delincuencia. El 26% habla de corrupción en la Municipalidad Provincial de Trujillo, mal estado de las pistas, 8%, etcétera. Pues siempre en realidad tenemos una situación de déficit, no obstante que en verdad, si lo comparamos con otras perspectivas, obviamente Trujillo tiene grandes desafíos, pero a su vez ha podido registrar también grandes avances. Don Ismael Iglesias León, vamos a comenzar con usted, porque don Pepe Murguía después va también naturalmente a intervenir, pero aquí el novísimo es Ismael Iglesias, por lo menos a los efectos de RPP. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, don Raúl. ¿Qué es lo que lo lleva a presentarse como candidato a la presidencia regional del gobierno de La Libertad? Y especialmente, ¿sobre qué aspectos incidiría su gestión? Perfecto. Buenos días, don Raúl. Buenos días a todos los televidentes y radioyentes. Lo que me lleva a presentarme a mí a participar en política, no necesariamente en la candidatura, fue la indignación que como todo ciudadano, como todo liberteño, vemos ante la gran corrupción de las autoridades y sobre todo la gran delincuencia que existe, ese sentimiento de inseguridad, de vivir permanentemente en riesgo. ¿A qué se debe? Yo creo que hay una falta de liderazgo de las autoridades y nosotros tenemos como teoría que la delincuencia está ligada básicamente a la corrupción. No olvidemos que en nuestra región ha habido alcaldes que han sido asesinados por sicarios contratados por los primeros regidores por el tema del cobro de coimas, el cobro de cupos, ¿no? Entonces hay una complacencia para eso y una falta de liderazgo para combatir eso. Y finalmente la candidatura surge a consecuencia de un proceso interno de nuestra democracia como movimiento político, donde yo participé junto con otros candidatos y salí, elegido como precandidato, ¿no? Entonces ahora me ha tocado el encargo de liderar esta candidatura y la cual espero llene las expectativas de todos los ciudadanos. Sí, bueno, pero entonces primero seguridad ciudadana, luego lucha contra la corrupción. Hay que liderar personalmente contra la delincuencia. La lucha contra la delincuencia necesita un liderazgo. En el Perú existen 25 regiones, 195 provincias, 1.841 distritos y cada uno de ellos tiene un comité de seguridad ciudadana. La ley del sistema nacional establece que tienen que conformarse los comités. No pueden ser delegadas esas funciones. Y aquel presidente de comité, que en este caso viene a ser el presidente del gobierno regional, o los alcaldes provinciales o distritales, tienen que convocar y dar resultados. Por ejemplo, si un alcalde no convoca a las reuniones, puede ser vacado. Sin embargo, de los 2.041 comités ciudadanos distribuidos entre regiones, provincias y distritos, ninguno ha sido vacado hasta la fecha. Ni siquiera hay un memorándum de llamada de atención. Bien. Y es el principal problema que tenemos, ¿no? ¿Cuál sería su crítica a la actual acción del gobierno regional de La Libertad? Bueno, principalmente la falta de liderazgo para combatir la lucha contra la corrupción. ¿En qué consiste el liderazgo? Usted es justamente
también coronel, ¿no? Comandante. Comandante ya en situación de retiro, de modo que debe estar encantado con Urresti para comenzar. Pero esta idea de liderazgo, vamos a precisarlo un poquito mejor. ¿Qué cosa es liderazgo? ¿Ser Urresti? No. ¿Regionalmente? Es dar el ejemplo. Por ejemplo, los ciudadanos estamos hartos de ver congresistas corruptos, tenemos 5 presidentes regionales presos, 1 prófugo, muchos alcaldes también, ¿no?, que han sido ampallados infraganti con la coima, etcétera. Entonces, el ciudadano tiene que ver que su alcalde, su presidente regional, por ejemplo, abre sus cuentas personales, hace audiencias públicas, transparenta las cuentas, rinde cuentas del gobierno regional, de la municipalidad, provincial, distrital. Aquel que maneja fondos públicos tiene que someterse a un escrutinio permanente. Dada como está la situación, cada vez hay mayor corrupción y van apareciendo más casos en el tiempo. Ya. Bueno, muy bien. José Humberto Murgia Sanier, bienvenido como siempre. La misma pregunta. Un gran gusto. Las mismas preguntas en realidad, pero en este caso vamos a empezar por otro tema, porque lo curioso es que en general, como digo, siempre hay un clima de pesimismo, ¿no? Se presenta la cosa como que todo marcha mal, en fin, pero la verdad es que primero es un proceso que se ha iniciado. Veamos pues sus potencialidades, qué se ha obtenido, qué no se ha obtenido en lo que se refiere a regionalización. Y en segundo lugar, también ha habido crecimiento exponencial y destacado en algunas regiones, que es el caso, por ejemplo, de La Libertad. Hay muchos problemas, pero hay crecimiento. Y eso no es obra del gobierno regional, eso es obra del conjunto de la economía nacional, de proyectos que se han realizado, que son fundamentales. De modo que, en otras palabras, en todas estas entrevistas lo que yo noto es que los candidatos lo que vienen a decirnos es: esto está muy mal, yo soy el iluminado, cuando en realidad de lo que se trata de saber es cuánto se ha avanzado, qué falta hacer, en fin, tener una visión un poquito más optimista, puesto que la población lo que quiere es, más que liderazgo, ideas claras acerca de qué cosas concretamente se deben hacer. Me he extendido un poquito, tengo que hacer una pausa, pero ya está planteada la cuestión. Yo le agradezco. y 9:49. Bueno, vamos a escuchar entonces a don José Humberto Murgia Sanier. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿En qué hay que insistir para sí, poder lo primero, tener un correcto gobierno regional? Lo primero, tenemos que decir que definitivamente el gobierno regional se desenvuelve en el contexto nacional. No es una isla, tiene que coordinar con municipios, tiene que coordinar con el gobierno central. Y por esa razón hay que hacer obras por gestión y hay que hacer obras también con los municipios. Eso es muy importante. Pero no podemos dejar de mencionar un poco la característica de quién está al frente. Definitivamente usted hacía una primera pregunta aquí al comandante Iglesias y que me parece, y yo la voy a tratar de responder con relación a mi persona. Mire, yo toda mi vida en la política he tratado de ser sencillo, he tratado de ser honrado y definitivamente eso está comprobado, y he tratado de ser trabajador. ¿Por qué? Porque para mí la política no es un negocio. Para mí la política es justamente un ejercicio de servir sobre la base de entender la política como el arte de gobernar. Y porque he hecho más obras que propaganda. ¿En qué he hecho obras? En salud, en educación, en carreteras y en agricultura. Bueno, pero le pueden alegar que por lo menos en seguridad ciudadana sí ha habido problemas. No obstante de que en realidad en seguridad ciudadana había también pasos importantes. Eso es un tema bien interesante, don Raúl. En seguridad ciudadana el gobierno regional dentro de 4 semanas comienza la construcción de la escuela de suboficiales que tanto nos faltaba La Libertad, porque la seguridad ciudadana depende de la organización vecinal, que depende de los municipios, del apoyo de los gobiernos regionales y depende de cómo todos ayudamos a la Policía Nacional. Eso es el tema de la seguridad ciudadana. Pero la seguridad ciudadana también significa trabajo.
Y el trabajo, ¿cómo lo ofrecemos? Lo ofrecemos a través del desarrollo de la economía. Y en el caso de la agricultura, el desarrollo de la economía está íntimamente ligado a la agricultura. Para eso está Chaimochic. Chaimochic, que ya logramos la firma de la tercera etapa, nos va a generar 150.000 puestos de trabajo. Al haber firmado el contrato de Chaimochic, Chaimochic dejó de ser agenda de los políticos. Ahora hay que hacerlo. Eso me ha tocado con mucho esfuerzo llevarlo adelante. Y le decía que la seguridad ciudadana también es trabajo, porque también tenemos que ayudar a las comunidades campesinas pues, a mejorar su tecnología y a utilizar los programas del Estado, como el programa Mi Riego y el programa de salud, el programa de agua potable. Usted en concreto diría que en realidad hay tareas que deben continuar. De todas maneras. Pero aparte de eso, ¿qué otra novedad ofrece? Bueno, yo voy a plantear una novedad, creo. Porque esta va a ser una guerra de novedades, con 14 candidatos. Voy a plantear una novedad que tiene que ver con el tema tan de moda, que es el tema de la corrupción. Se habla mucho de la corrupción en los gobiernos regionales y en los gobiernos municipales. Y que han desacreditado el proceso al punto tal que lo amenazan. Terriblemente. Por esa razón es que tenemos que hacer un esfuerzo enorme. Y para mí eso debe de comenzar porque se nos dé autorización en la ley de presupuesto para incrementar el número de miembros del órgano de control del gobierno regional. Yo con mucho esfuerzo me encontré con un órgano de control de 5 personas, hoy lo puedo mostrar con 25 personas y quisiera que sea de 50 personas. Pero no solo eso, mire Raúl, también tiene que modificarse la ley de contrataciones. La ley de contrataciones tiene ahí unos mecanismos que justamente propician los acuerdos y los entuertos en los procesos de licitación que a veces ponen en complicación a quienes estamos al frente de los procesos. Eso para mí es una novedad. De acuerdo. No, porque yo puedo hablar del hospital regional, puedo hablar de la escuela, puedo hablar de los 70 Siempre hay toda una serie de tareas concretas. Yo apuesto. El tema es ver cómo se configura en realidad la acción en general. Yo apuesto por una lucha contra la corrupción que tiene que darse en todos los niveles, en nivel municipal y en el nivel regional. Bueno, voy a hacerles 2 preguntas en realidad y les pido bien concretamente, ¿no es cierto? En primer lugar, quisiera que me dijeran ¿cuál es la figura política en la que ustedes se inspiran? ¿Cuál es la figura que ustedes encuentran que puede ser efectivamente un inspirador de su actividad política? Don Ismael Iglesias. Nuestro movimiento se inspira en nuestro líder, que es el coronel Elidio Espinosa. Él se presenta como candidato a alcalde a la municipalidad. Perdón un ratito, disculpe que lo interrumpa, pero estamos con nuestra reportera Heidi Paiva, que está cubriendo el tema en el Jurado Nacional de Elecciones. Heidi, buenos días, adelante por favor. Sí, ¿qué tal, Raúl? Aquí se ha suscitado un incidente entre representantes de Tincún Callao y otras organizaciones políticas que también participan en las elecciones de octubre. Hemos visto también el personero legal de Tincún Callao haciendo declaraciones a la prensa cuando estas personas irrumpieron de manera sorpresiva y quisieron atacarlo. Junior Dañino, bueno,
lamentablemente el tiempo nos va ganando. ¿Cuál es la persona que usted considera? El coronel Elidio Espinosa. Es un buen coronel de la policía que cuando estuvo en actividad se fajó y luchó contra la delincuencia, tuvo importantes capturas. En estos momentos él ha sido 3 veces absuelto por el Poder Judicial, se le está reanudando un juicio el día 19 de agosto por 4ª vez, han pasado como 13, 14 fiscales, ya van 7 años de juicio y realmente se premia, más bien se trata de premiar a los delincuentes con jueces, con testigos sin rostro, etcétera, y a los verdaderos policías que se fajan por la seguridad de los ciudadanos, que es nuestro principal problema, se les pide nada menos que cadena perpetua, como es este caso. Entonces, este movimiento crece en base a ese liderazgo. El coronel Elidio Espinosa pasa al retiro por mandato de ley y los gremios y la ciudadanía le pide que participe en política. Paralizaron el centro de la ciudad en 2 ocasiones, en Trujillo, los taxistas y los transportistas, y una vez en Chimbote. Entonces le piden a él, de tal manera que nuestro movimiento tiene un líder natural que emerge. Él no ingresa a la política porque quiere, ni yo tampoco, o porque decimos tengo plata, soy millonario y me puedo pagar mi campaña, ¿no? Entonces, recogemos la voluntad del pueblo, nos inspiramos en él, somos del pueblo, estamos desarrollando una serie de acciones también en el aspecto técnico, tenemos nuestro plan de gobierno, somos los que hemos presentado públicamente nuestro plan y nuestro equipo, y asimismo estamos dando el ejemplo, participando los informes económicos de nuestros ingresos de campaña, por ejemplo, ¿no? Nuestra campaña es totalmente austera, franciscana, a diferencia de lo que está sucediendo ahora en Trujillo, que es un insulto a la pobreza, don Raúl, ver la millonada de plata que se va en campaña en Trujillo, que eso me parece que es un vacío de la ley del Estado, porque premia a los que tienen mucho dinero, y realmente es algo indignante pasar por una cuadra y ver 3 veces el mismo panel, hay una contaminación visual total y se saltan la ley completamente. Nosotros, básicamente y nuestra propuesta está basada en, como le dije, lucha frontal contra la delincuencia, contra la corrupción, basado en un gobierno moderno, una democracia participativa y una economía competitiva. Señor don José Humberto Murgui, a ver, es obvio que la inspiración que tiene usted es una inspiración naturalmente de un Trujillo clásicamente aprista, ¿no? Pero en líneas generales, ¿qué considera usted que tendría que hacerse? A ver, dígame 2 o 3 pasos que son en este momento básicos para mejorar la situación de la libertad. Definitivamente estamos viviendo en Trujillo una situación de mercantilización de la política. Ya prácticamente desembosadamente se compran votos, ya sea con panetones, con víveres y con dinero. Entonces tenemos que verdaderamente mirar a nuestros ejemplos de la política sana del Perú. Me estoy refiriendo ahí a Latorre, a Belaúnde, a Jorge El Prado, a Bedoya, a Paniagua, a Barrantes. A ellos tenemos que tratar de imitarlos y definitivamente encontrar mecanismos un poco para controlar la utilización de dineros de universidades, ¿no? Justamente para hacer una política, para hacer una propaganda verdaderamente que no tiene límites y que verdaderamente afecta la dignidad del pueblo y especialmente del pueblo pobre. Eso es una de las razones por las cuales estoy entregando todo el esfuerzo que le estoy poniendo, estoy entregando mi vida justamente para tratar de hacer honor a la enseñanza de esos paladines de la política. Porque, como bien ha dicho usted, obras se pueden hacer, pero el ejemplo de hacer política sobre la base de planes, sobre la base de programas, eso es lo que se ha abandonado y que lamentablemente el famoso marketing político lo ha permitido en forma tremenda, ¿no? Otras fórmulas. Bueno, lamentablemente el tiempo nos ha ganado, señores, pero muchas gracias por haber estado con nosotros, Ismael Iglesias León y José Humberto Murgui Afanir. Por supuesto va a haber ocasión de continuar siguiendo un poco el trámite electoral y por supuesto con el mejor de los deseos, que les vaya muy bien. Más bien, muchas gracias. Don Raúl. Encantado. Elecciones.